Continuamos con la serie sobre el libro Orjot Tzadikim, Los Caminos de los Justos. Estamos en el capítulo 24, el portón de Sha'ar HaNifut, es el portón de la adulación. Estamos trabajando con la editorial Jerusalén de México en su edición hebreo-español. En este capítulo, o en este portón, el autor de Orjot Tzadikim nos describe diferentes categorías de adulación en la primera parte del capítulo. En la segunda parte del capítulo se centra en traer varias citas de los sabios del Tanaj a lo largo de la historia que nos advierten sobre el peligro de caer en la adulación, y habla especialmente, me voy a centrar o enfocar en las consecuencias que tiene a nivel personal, a nivel comunitario y a nivel nacional incluso, el hecho de que en la sociedad exista la adulación. Nos va a mencionar brevemente algunos de los casos, excepciones en los que la adulación no solamente está permitida, sino que es recomendada, pero grosso modo y en general la adulación es un rasgo de personalidad muy negativo que se nutre o cuya base es el orgullo. Hemos visto ya que el orgullo es una base muy negativa de muchos otros rasgos del carácter. Uno de ellos en este caso es también la adulación, que se nutre de ese orgullo, ¿no? En diferentes formas. Los invito a que vean el capítulo sobre el portón del orgullo, es uno de los primeros de la serie. Y sin más preámbulo, nos centramos en este capítulo. El autor divide en 9 categorías los diferentes tipos de adulación que hay. Voy a describir muy brevemente algunos puntuales detalles que él, diferencia un tipo de adulación de otro. Uno de ellos es la persona que adula a una persona malvada a nivel privado. Esa persona es una persona malvada, claramente, ¿no? No devuelve lo prestado, roba a las personas, dice mentiras, se comporta con crueldad, etc. Este tipo de personas, digamos, abiertamente malvadas, negativas para la sociedad. Y el adulador le dice, no te preocupes, no has hecho nada malo, en realidad no estás haciendo nada malo. Es un tipo de categoría que es muy negativo y nos explica el autor que hay diferentes consecuencias espirituales negativas para la persona, castigos si lo quieren llamar así. Tenemos también la persona que adula a un malvado ante los ojos de los demás o en público. Al hacer esto, tiene una doble transgresión. La transgresión de la mentira, propiamente dicha, alabar a alguien que está sustentando su actuar en la mentira. Y la otra es hacer caer a los demás. Porque al adular a esta persona, la gente se pregunta, bueno, si fuera una mala persona, nadie la seguiría, nadie la adularía. Pero cuando tiene a alguien que la adule, pues posiblemente a ojos de una tercera persona, digamos, la persona malvada obtiene cierta credibilidad. Y por lo tanto, el adulador en ese punto, que es el punto medio, está transgrediendo de manera doble, no solamente por la mentira, sino por hacer a otros caer. Nos habla también de aquella persona que adula, y lo explica así como con una lengua lisa. Nos dice, aquí la boca lisa se compara a un camino resbaladizo. ¿Por qué? Porque de la misma manera que un camino resbaladizo, un camino muy liso, puede hacer que la persona tropiece, la boca o la lengua lisa, como él la llama, la adulación, también puede hacer que la persona a la que adulamos tropiece, o las personas que siguen a la persona a la que adulamos tropiecen con ella. Por lo tanto, compara la lengua, la boca, la capacidad del habla y de comunicación, cuando se utiliza de manera negativa para adular a una persona, se convierte de cierta manera, tiende una especie de camino resbaladizo por el cual las personas tropiezan. Hemos visto también en videos pasados la diferencia entre el rasgo de personalidad de la verdad y la mentira. Y aquí también estamos vinculando lo que es la adulación a la expansión de la mentira. Entonces, de cierta manera, de nuevo, lo hemos dicho varias veces, es como un efecto en cadena. Cuando uno parte de una base que puede ser el orgullo o de algún otro rasgo negativo de la personalidad, empieza a encadenarse con otros que son aún más negativos. Después de ese orgullo puede venir la mentira, y después de la mentira puede venir también con ella acompañada de adulación, en donde ya la adulación está, digamos, saltando varios niveles en las consecuencias, en la gravedad que puede ocasionar en la sociedad. Está expandiendo la mentira, está expandiendo también el tema del orgullo, del rasgo de personalidad del orgullo, que es el contrario a la humildad.
Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con esa vocaliza, con no adular a otras personas, especialmente con mucho cuidado a las personas que mienten o las personas que son malvadas a ojos de la Torá. No malvadas a los ojos subjetivos de uno y de su opinión, sino malvadas a los ojos de la Torá, que es la sabiduría divina y en donde tenemos los parámetros de lo que está bien y lo que está mal. Nos explica y nos advierte, cita, Avot de Rabbi Natán, 29.4, todo el que adula a su compañero en nombre del honor acabará despidiéndose de él con vergüenza. Es decir, la persona fue a adular a la otra persona para obtener honor de ella, un beneficio económico o un beneficio de algún otro tipo. Si esa persona va a adularlo, dice, terminará despidiéndose y esa fue la razón por la que la aduló, para obtener un beneficio, en este caso, terminará despidiéndose de ella con vergüenza. Nos advierte que incluso el adulador no necesariamente tiene que adular con palabras a la persona, sino con el simple hecho de relacionarse con una persona malvada, es como si la adulara. Eventualmente nos trae el caso de uno de los grandes sabios del Talmud, de Resh Lakish, que nos cuenta que cuando este gran sabio se saludaba a alguien o conversaba con alguien cuando iba al mercado a conseguir su comida o a comprar algo para su casa, el simple hecho de que el gran sabio Resh Lakish hubiera entablado una conversación con una persona, las personas que estaban viendo al interlocutor de Resh Lakish tenían, digamos, la garantía de que podían hacer tratos con él sin mayor preocupación. Era una garantía de que ese sabio se había relacionado con esta persona y por lo tanto esa persona era de fiar. Entonces nos advierte de la importancia de no llevarse o de no participar en las reuniones de gente malvada, porque eso se puede considerar una adulación indirecta, o más bien se puede considerar una adulación propiamente dicha. También nos habla de lo perjudicial que es que una persona, aunque sea una persona buena, coloque en un puesto de importancia a algún familiar, especialmente cuando es un juez, pero puede ser otro tipo de puesto de importancia. Y esta persona a la que colocó ahí la coloca por ser su pariente o la coloca por ser su amistad personal, no porque tenga los méritos para ocupar ese puesto, especialmente cuando es el caso de un juez, pero puede ser otra posición de importancia. Si no tiene el mérito para llegar ahí, sino que es, digamos, un contacto, alguien que lo beneficia de manera personal, nos advierte que esto lo que ocasiona es algo muy, muy negativo, porque la gente confía en esa persona. Es decir, la persona que fue designada por alguien que tiene mérito. Las demás personas confían en esa persona, piensan que esa persona también tiene el mérito. Pero cuando no es así, entonces vemos que se ocasiona, digamos, un cortocircuito espiritual. En ese punto es cuando empieza a mezclarse la mentira con la verdad y con el poder, y vamos a ver en esta línea cuáles son esas consecuencias que tiene para la sociedad. Entonces eso está muy, muy poco recomendable, adular a una persona poniéndola en un puesto de importancia cuando esa persona no tiene los méritos o las capacidades necesarias para llevar a cabo esa tarea que exige esa posición. También nos advierte de que es importante que la persona, cuando puede protestar por algo que es claramente algo erróneo, lo haga. Si no, puede considerarse como una adulación indirecta al no protestar, al ser un bystander, una persona que no hace nada ante una situación de bullying, por ejemplo. La persona que está allí viendo pero no hace nada para protestar se considera como un adulador. Y esto pues es muy evidente lo negativo que puede ser en todos los ámbitos. Ha estado particularmente de moda, si lo quieren ver así, el tema del bullying en las escuelas, pero desde niños vemos que esta es parte de nuestra personalidad, de nuestra parte espiritual que podemos corregir, que es la de no ser un bystander cuando alguien está actuando de manera negativa, impactando de forma negativa a la sociedad. Es importante protestar cuando se puede hacerlo. Ok. Vamos a centrarnos ahora en algunas de las excepciones
positivas de adulación que nuestros sabios nos recomiendan, que se puede llegar a hacer este tipo de adulación para mantener la paz social fundamentalmente y generar un ambiente positivo en la convivencia. Una de ellas es el hombre tiene permitido adular a su esposa. ¿Con qué objetivo? Pues con el objetivo de que exista una armonía y una paz en el hogar, un shalom bait. En ese caso el hombre tiene permitido adular a su esposa. Otro caso es, se puede llegar a adular de cierta manera al maestro para que lo enseñe y le enseñe con mayor paciencia. Y en este caso también está permitido adular a los alumnos para motivarlos a que continúen estudiando cuando estamos hablando, como es lógico, de estudiar algo positivo que los haga crecer, fundamentalmente estudiar Torah y las diferentes facetas de la Torah. Está permitido adular al maestro, adular al alumno para motivarse, para continuar creciendo en el entendimiento de cómo funciona el mundo y de cuál es nuestro objetivo y nuestro propósito en el mundo. En ese caso está permitido, y también para mantener la paz en el hogar son algunas de las excepciones fundamentales, muy poquitas, como podemos ver, excepciones que hay en el tema de la adulación, pero eso no quiere decir que porque esté permitido adular, esté permitido adular a un malvado o mentir en el sentido literal. Estamos hablando de hacer un cumplido a la esposa o al alumno o al maestro, un cumplido para generar alegría en la otra persona y generar armonía y crecimiento conjunto, nada más. Y cita a Coelet 9:17, Divrei Jajamim benachat nishmaim. Las palabras de los sabios, dichas con amabilidad, son escuchadas. Si bien nos dice que hay personas a las que es necesario a veces hablarles con dureza por su personalidad. Y cita aquí, la reprensión penetra más profundo en el hombre de entendimiento. Mishle 17:10. No todas las personas reaccionan igual a que se les hable con amabilidad o con dureza. Hay personas que reaccionan mejor cuando se les habla con dureza, se les reprende con dureza. Y personas a las que reaccionan mejor cuando se les reprende con amabilidad. Pero en cualquier caso, ¿por qué se les reprende? Se les reprende en lugar de adularles. En lugar de adularles, les estamos reprendiendo, les estamos señalando su falta. Ahora, ¿eso quiere decir que todas lo van a recibir, todas las personas lo van a recibir igual? No, por lo tanto hay que saber un poco, tenerle un poquito la experiencia o el conocimiento para saber qué persona se le puede reprender con palabras amigables y qué persona necesita quizá a veces que se le reprenda con dureza. Pero el objetivo de la reprimenda no es otro que ayudar a esa persona a que vaya por el buen camino. Y al reprender estamos haciendo de cierta forma lo contrario a adular. No podemos adular a alguien que está haciendo algo malo, porque esa adulación le va a generar a esa persona mayor confianza en lo malo que está haciendo. La va a reafirmar en lo malo que está haciendo y va a terminar por hacerlo todavía más. Por lo tanto, hay que reprenderla. Eso no quiere decir que vamos a reprender a todos igual. Hay personas a las que hay que reprender, como he dicho ya varias veces, con amabilidad, y otras que requieren palabras a veces más duras. Siendo el último caso, el caso más extremo de estos, cuando la persona ni siquiera con dureza puede escucharlo. Aquí nos dice el Rab, el autor de Orjot Tzadikim, que esa persona debe ser desterrada. Y también posteriormente nos va a decir que así como es una mitzvah decir las cosas cuando van a ser escuchadas o van a tener un efecto, también es mitzvah no decir las cosas cuando sabemos que el interlocutor es negligente. Cuando el interlocutor es negligente y no va a escuchar ni con palabras amigables, ni con palabras de dureza, ni de ninguna otra manera, es en ese caso mejor no proceder a reprenderlo. Y la reprensión, para llevar a una persona por el camino justo, es una mitzvah de la Torah. Ojeach tojiach et amitej. Así nos lo viene dicho en el Pentateuco. Velotizav alafjet. Es la continuación. Hay que saber hacerlo. ¿Qué manera aplica para reprender a esta persona? Porque no queremos, por ejemplo, Dios no lo quiera, humillar a alguien en público. En ese caso, velotizav alafjet. Ahí en ese caso nosotros cargamos ahora un pecado muy importante,
con la peor pena posible por haber humillado a esa persona en público si no fuimos lo suficientemente inteligentes como para reprenderlo en privado primero. Entonces, es una mitzvah, es una misión importante reprender a la persona que va por un mal camino, pero hay que poder distinguir un poco y saber cuándo hacerlo con dulzura, cuándo hacerlo con mayor dureza y en el lugar apropiado para que no nosotros carguemos con un pecado por culpa de esa persona y por no haber sido suficientemente cuidadosos. Ahora me voy a centrar un poco en las consecuencias que les he venido anticipando anteriormente. Nos dice, dijo Rabí Shimon ben Jalafta, desde el día en que se fortaleció el puño de la adulación, se pervirtió la ley y las acciones se corrompieron, sin que el hombre pudiera decirle a su compañero, mis acciones son superiores a las tuyas. Tratado del Talmud, Masejet Sotá, Tratado de Sotá, página 41b. Entonces yo creo que esta es una cita muy muy poderosa porque en cierta medida explica el problema rampante que hoy por hoy sufre la sociedad, que es la corrupción. Y de cierta manera nos indica que la corrupción está vinculada a la adulación. Continúa el autor de Orjot Tzadikim. Dijo Rabí Elazar, otra cita, todo hombre que practica la adulación acarrea ira sobre el mundo, como está escrito, pero los de corazón adulador se acarrean ira. Es el libro de Iyov 36:13. Y eso no es todo, cito, y eso no es todo, sino que su rezo no es escuchado. Como está escrito, su clamor no les servirá cuando sientan aflicción. También es el libro de Iyov. Todo el que adula al malvado, su fin es caer en su mano, y si no cae en su mano, caerá en la de su hijo, y si no cae en la de su hijo, caerá en la de su nieto. También Tratado de Sotá, del Talmud, Sotá 42b. Toda comunidad donde hay adulación es despreciable cual nidá y acaba por ser exiliada. También Tratado de Sotá. Por lo tanto, y continúo la cita, porque realmente no tiene desperdicio, el hombre debe apartarse de la adulación y no adular a nadie para reafirmar su maldad, aunque pueda conseguirse muchos favores de él. Tampoco debe adular a sus parientes ni a sus hijos si se apartan del camino bueno, ya que muchos se quedan en su maldad porque como los adulan, no sienten vergüenza de andar en caminos repulsivos. Y no hay nada en el mundo que cierre tanto las puertas del arrepentimiento como el caso de la adulación. Esa cita para mí es la más impactante de todo el capítulo, porque de cierta manera explica que la sociedad se empieza a volver disfuncional de manera sistemática cuando hay adulación. Y lo trae a un círculo muy cercano, inclusive a nivel de los parientes de la persona. Y no solamente de los parientes, sino que después dice los hijos de la persona, propiamente dichos. Normalmente, los padres están dispuestos, las madres están dispuestas a hacer lo que no harían por ningún otro pariente, lo hacen por sus hijos. Acabamos de pasar Yom Kippur, donde hacemos Avinu Malkenu, Padre nuestro, Rey nuestro. Apelamos a esa relación que podemos tener con Borei Olam como si fuese nuestro padre. ¿Por qué? Porque el padre suele ser subjetivo con sus hijos, porque es algo natural que los padres van a querer siempre apoyar a los hijos. Pero nos advierte el autor de Orjot Tzadikim. En este caso, la verdad es lo máximo. Entonces, cuando uno adula a un hijo que va por un mal camino, Haz Shalom lo aleno, no debe hacerlo, porque entonces lo único que está haciendo es hacerle un daño a esa persona. Entonces va desde el nivel más amplio,
al nivel más personal, a la relación más estrecha que hay, como es entre padres e hijos, de no adular al malvado que va por mal camino. Y después se refiere a la persona que es líder comunitaria. Esa persona no debe ser un adulador. Cito, pues si el líder comunitario adulara a alguien, en lugar de reprenderlo y apartarlo del mal, estaría corrompiendo a toda la congregación, pues cada cual diría, el líder comunitario aduló a fulano. Y posteriormente cierra diciendo que el peor tipo de adulación es el que adula a su compañero para conducirlo al pecado. Por lo tanto, después nos advierte, nos dice que efectivamente el honor y la adulación van muy de la mano. Normalmente la adulación se produce porque el adulador o la aduladora quiere obtener un beneficio de su interlocutor, sea un beneficio de respeto, un beneficio de honor, un beneficio económico, etc. Entonces, está, digamos, subyacente el tema de obtener honor o de obtener un beneficio económico de la otra persona. Y las personas lisonjeras lo hacen con el afán último de obtener un beneficio. Por lo tanto, nos recomienda el autor de Orjot Tzadikim que si una persona quiere alejarse de la adulación, que también se aleje del honor. Que tenga mucho cuidado cuando alguien le da algún tipo de honor. Es mejor no buscar ese honor. ¿Por qué? Porque puede caer posteriormente también en adulación. Y hay que tener mucho cuidado porque van de la mano esos dos rasgos de carácter, que son fundamentalmente negativos. Por lo tanto, hay que hacer las cosas lishma, que es por el honor al cielo. Porque todo lo que hizo Borei Olam en el mundo, lo hará el lichbodó. Porque Borei Olam, que es el creador del mundo, todo lo que creó en el mundo lo hizo para él, por decirlo de alguna manera. No es, como es lógico, es una gesed, es una tzedaká que tenemos la oportunidad de estar vivos. Pero al mismo tiempo no para buscar honor o no para hacerlo lolishma, que sea para un beneficio personal. Por lo tanto, vamos a terminar el capítulo trayendo algunas citas importantes del libro de Teilim y también de Mishle y Ejá, del Tanaj todas. Por un lado el rey Salomón, posteriormente, antes que él el rey David, y también en Megilat Ejá de los profetas, nos advierten del peligro de la adulación. Dice, y el que anda con los sabios, sabio será, mas el que se allega a los insensatos caerá en el mal. Este es Mishle del rey Salomón 13:20. Dice el versículo, bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malvados. Teilim 1:1. Pueden leer el primer capítulo de Teilim. Hace hincapié el rey David en el primer capítulo del libro de Teilim, del libro de Salmos. En ese primer capítulo hace un hincapié, un énfasis muy importante en esto. No aceptar el consejo de malvados, no adular, no sentarse con los escarnecedores, con la gente que se burla todo el tiempo, no adular a las personas que hacen el mal. Es la importancia de poder tener, digamos, una personalidad correcta, con rasgos de carácter correctos, porque inevitablemente, y lo dice el autor de Orjot Tzadikim aquí también, inevitablemente la persona se ve influenciada por su entorno. Por lo tanto, nos dice que debe cuidarse de su entorno para poder ir por el camino recto. Y termina con esa cita de Ejá que les comentaba, en donde nos dice que si en el lugar en donde está la persona, la gente en general va por un mal camino, haciendo caso omiso, siendo completamente indiferente a los principios y valores que tenemos en la Torá, debemos entonces, es preferible, ahora sí que, como dice ese dicho popular, es preferible solo que mal acompañado. Y aquí en Megilat Ejá nos dice que permanezca solo y en silencio, porque así se lo impuso. Ejá 3:28. Recapitulando,
si nosotros nos allegamos o estamos simplemente conviviendo con personas malvadas, aunque no les estemos haciendo una lengua lisa y adulándolos con palabras, ya se considera como si estamos de cierta manera dándoles credibilidad o adulándolos. Vemos por otra parte que si nos acercamos a las personas justas y seguimos a las personas justas, lo que estamos haciendo es lo contrario, darle credibilidad a la verdad, y eso está correcto. Hemos visto casos muy puntuales en donde es una opción adecuada adular, que es el caso de adular a la esposa para mantener la armonía y la paz en el hogar, entre pareja y la familia, adular al alumno o al maestro para que continúen enseñando y aprendiendo. Pero también hemos visto que la adulación al malvado, más allá de si es el líder comunitario o el propio hijo o hija de uno, no hay espacio para la adulación en este caso. También hemos visto que hay personas que por su personalidad les es, digamos, es más fácil que acepten una reprimenda cuando se les habla con dulzura y otras que prefieren que se les hable con dureza. No obstante, la reprimenda es necesaria, inclusive cuando es el caso de un pariente cercano, inclusive si son nuestros propios hijos, para que vayan por el camino correcto, porque si no lo que estamos generando es un daño en nosotros mismos, en la persona y en toda la sociedad. Y vemos que cuando la adulación llega a una sociedad, lo que tenemos ahí es la receta para la perversión de la justicia. Por lo tanto, hasta aquí lo dejamos. Es también un momento bueno para continuar la reflexión. Ya no estamos en los hacer Yemei Teshuvah, en los 10 días de Teshuvah, pero siempre, todos los días son realmente días de Teshuvah. Todos. Pronto vamos a llegar, Be'ezrat Hashem, Bli Neder, al capítulo del arrepentimiento. Nos queda el capítulo, el portón del chisme, y posteriormente pasaremos, con el favor de Dios, Bli Neder, al capítulo del arrepentimiento. Cierro por eso con esa nota. Nos dijo el autor de Orjot Tzadikim que no hay nada que cierre más las puertas del arrepentimiento que la adulación. Por lo tanto, hay que tener cuidado de no adular a los malvados, y es mejor mantenerse callado o mantenerse a un lado y no participar de esas reuniones o de esos acontecimientos donde podemos llegar a participar, Dios no lo quiera, y entonces hay que saber cuándo hacerse a un lado, y es mejor en este caso estar solo que mal acompañado. Por lo tanto, hasta aquí lo dejamos. Baruch Adonai Leolam, amén be amén.